Continuamos, esto es América. Presentamos a nuestro siguiente invitado, José Vicente Carrasquero. Él es profesor y conductor del canal Políticos Sin Pasiones. Y precisamente, profesor, para conversar en relación a esta expectativa que existe en la comunidad internacional ante una posible participación en tan solo minutos, quizás, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo a un informe que la prensa internacional refleja. Dice, última hora del conflicto de Oriente Próximo, en directo, Trump anuncia otra reunión con Netanyahu esta noche en la Casa Blanca. Quizás hay avances en este acuerdo de cese al fuego y que se bajen las tensiones entre Israel y la Franja de Gaza. Por favor, profesor, díganos. Bueno, esa es la expectativa, porque básicamente estamos esperando un cese al fuego que ojalá fuese más de 60 días. Lo cierto es que es un proceso ya bastante largo, vamos hacia los 2 años de este conflicto continuado, pero que esta vez se ha exacerbado de una manera bastante importante. Y yo creo que la intervención del presidente Trump en esto ha sido bastante importante. Ha sido bastante importante porque de alguna forma eh, impone una autoridad, impone un respeto que lleva a los diferentes líderes de la zona a de alguna manera llegar a un acuerdo o por lo menos llegar a una situación de no agresión, aunque sea temporalmente, y eso es muy importante en los momentos que está viviendo el mundo actualmente. Profesor, precisamente sobre la influencia de Estados Unidos, de la actual administración, en el conflicto de Medio Oriente, ¿puede seguir generando presión en materia de geopolítica? Sabemos los intereses que están involucrados. Sabemos también que desde Qatar se hacen los esfuerzos para enterrar el hacha de la guerra. No obstante, estamos hablando de décadas de conflicto. ¿Puede diluirse esta tensión de continuar así o quizás estamos al frente de lo que usted dice, un cese al fuego temporal y que lejos puede encontrarse entonces la locación de la paz? Profesor. Mira, estamos hablando de un conflicto que lleva décadas, ¿no? Es un conflicto donde mucha gente era niño cuando empezó a a oír de estas confrontaciones entre Palestina e Israel, el conflicto árabe en general, esa situación donde Israel ocupa una posición geopolítica bastante compleja para el Estado israelí. Hay, como diríamos, muchos enemigos alrededor, o mucha gente que le gustaría no tenerlo ahí. Por lo que llegar a una paz definitiva se ve bastante cuesta arriba. Sin embargo, no deja de ser el objetivo deseado. Pero yo creo que lo que vamos a ver en lo inmediato, si se llega a concretar, es un cese al fuego. Inclusive ya se habla de un periodo de 60 días. Esto sería bastante bueno para todas las partes involucradas en el conflicto. Ojalá que ese cese al fuego no se utilice para volver a estar preparados para continuar con un conflicto que va perdiendo sentido en la medida en que entra en estas situaciones de adormilamiento que ya ni siquiera llaman la atención de la opinión pública internacional, como es el caso de Ucrania y Rusia. Que no ha dejado de generar pérdidas, que no ha dejado de generar muerte y pesar en esa área de Europa. Continúo con Medio Oriente. Hay otras informaciones, profesor. La ONU alerta sobre la falta de combustible en Gaza, le califica de crítica. La ofensiva israelí ha matado ya casi a 57.600 personas y ha herido a casi 136.900 personas. Este balance es lamentable, esto arroja sin duda un escenario que el mundo no va a dejar pasar por alto, no va a superar. No obstante, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, en su visita también a la Casa Blanca, desde Estados Unidos propone a Donald Trump como nominado para el Premio Nobel de la Paz. Se trata de retórica política muy oportuna en este caso para el presidente Donald J. Trump, quien, vale la pena mencionar, está en campaña para las elecciones de medio mandato. Claro, a mí me sorprendería ver un premio Nobel de la Paz para Trump en este momento.
quizás si lograra detener definitivamente la guerra entre Ucrania y Rusia, quizás se podría hablar de eso, pero ciertamente no hay que negar que Trump ha tenido una actuación determinante. Ha habido un cambio en la administración norteamericana con respecto a este tipo de conflictos, un mayor grado de involucramiento que de alguna manera frena a los distintos actores en la región. Quizás Irán no se hubiese comportado de la misma manera si hubiese un huésped distinto en la Casa Blanca. Hay que recordar que apenas el presidente Biden tomó posesión, Irán comenzó a volver a ser una amenaza importante para la región. Básicamente porque definitivamente la política que se impone desde la Casa Blanca marca los comportamientos, si me permite el uso de la palabra, de los líderes en esa región. Y hay que tener en cuenta que cuando uno tiene gobiernos como el de Irán, que son gobiernos que se pierden en el tiempo, son gobiernos basados en religiones, y eso es lo que quiere decir que se pierden en el tiempo, que ahí pasan tantos presidentes de los Estados Unidos y en Irán seguimos teniendo el mismo líder, entonces ellos parecieran esperar que hayan situaciones más propicias para alcanzar sus objetivos. Mientras tanto, les conviene jugar a la paz, sobre todo en momentos en que de alguna forma Israel ha tomado control del espacio aéreo iraní y le hace muy difícil a Irán convertirse en un elemento amenaza para Israel y para el resto de los países en la región. Profesor, tomando en cuenta también lo sensible que es la causa palestina, en el mundo entero existe también un debate muy profundo en relación a este conflicto, dejando esto hacia el lugar donde se circunscribe. Acá en Estados Unidos puede también ser un elemento profundo divisorio de la población estadounidense. Esto también puede hacer ver que se allana un camino, teniendo en cuenta que Estados Unidos apoya de una manera tan robusta a Israel, puede pasarle factura nuevamente. Y pregunto, a las elecciones de medio mandato, indicándole a aquellos que son detractores de Donald Trump, agregándole el elemento de que es un país que en este caso apoya a Israel. Bueno, José, estamos a 14 meses de las elecciones de medio mandato, ¿no? Por supuesto, es algo que está presente en la agenda del presidente Trump, pero yo creo que para esos momentos va a ser mucho más importante el desempeño de la economía, la sensación de bienestar interno que pueda tener la gente al momento de que se den esas elecciones. Es normalmente lo que pasa en los procesos electorales. Los electores hacen una decisión normalmente basado en cuestiones de carácter personal, de carácter familiar, grupal. Prestan quizás muy poca atención a lo que pase internacionalmente, y eso es lo que pasa en realidad con el grueso de la población. En ese sentido, tendría que haber una especie de debacle a nivel mundial donde Estados Unidos se vea muy comprometido para que estas situaciones que estamos viendo ahorita en el mundo sean una piedra en el zapato para las elecciones, para la elección del presidente Trump. En todo caso, si lograra poner orden en el Oriente Medio, si lograra poner orden en Ucrania, Rusia, por supuesto, el presidente tendría mucho más tiempo y mucho más eficacia en dedicárselo a los asuntos internos de Estados Unidos, que al final son los que pesan en el momento de definir un voto. Bueno, y a eso me enfoco ahora. Profesor, le pregunto, domésticamente hablando, internamente hablando en la política estadounidense, la economía y la inmigración son dos elementos que mantienen al estadounidense en estos momentos atentos. ¿Se puede prolongar la discusión? ¿Se puede prolongar el debate? ¿Se aguarda una esperada mejoría de la economía estadounidense? Todavía la estamos esperando.
Bueno, lo cierto es que el desempleo no ha crecido, se ha mantenido igual. Ese es quizás uno de los principales elementos a considerar, y el otro es que la inflación parece haberse estacionado en un cierto nivel, y esos son dos elementos que tú puedes considerar una buena noticia para el presidente Trump. Pero del otro lado están las expectativas que ha generado. Ha generado unas expectativas de crecimiento, unas expectativas de bienestar que, si no se cumplen, que si llevan a una frustración, entonces sí van a estar en el asunto de pasar de una factura muy importante en el momento de llegar a las elecciones. Una de las cosas que ha hecho Trump es, de alguna forma, con su política, controlar el precio de los combustibles. Y cuando tú controlar no quiere decir que ha fijado los precios, sino que más bien los precios de los combustibles han tendido hacia la baja. Entonces el transporte de los bienes y servicios se hace más económico, y eso de alguna manera frena el alza de los precios, y eso es una buena noticia para el consumidor, que deja de ver cómo su dinero va perdiendo poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Profesor, Sí, la el presidente. migración, sí, la migración. No dejemos Y, por fuera y- algo tan sensible. claro, fíjate, la migración también, por supuesto, es un asunto muy importante, pero cuando vamos a los grandes números, la migración no es un asunto que afecte a la mayoría de los norteamericanos. Afecta a una porción importante de personas, eso está claro. Ahora, ¿de qué tipo de migración está hablando Trump? Está hablando de una migración ilegal, está hablando de una migración que se supone que era una migración temporal, y eso pareciera, según las encuestas que uno ha visto por ahí, haberle estado rindiendo beneficios. Casi que es uno de los pocos elementos donde el presidente Trump sale evaluado positivamente en este momento. Entonces, independientemente de lo que nos moleste el tema, lo cierto es que Trump en eso le ha estado cumpliendo a su electorado, un electorado que votó por eso. Por supuesto, hay sectores de su electorado que esperaban un comportamiento distinto, que no se ha dado, y que no está negado que se dé en algún momento, que el presidente Trump tome algún tipo de acción que pueda beneficiar a personas con mucho tiempo en el país, y que ayude de alguna forma a regularizar su situación. Eso está por verse, pero nuevamente Trump es una persona que está pendiente de unos balances de gestión que mantengan de alguna forma su popularidad, porque esa popularidad, él lo sabe y lo tiene claro, igual que la mayoría de nosotros, que de esa popularidad depende que él pueda seguir gobernando con una mayoría en el Parlamento, en este caso en ambas cámaras. Veremos qué sucede, como usted dice. Faltan todavía 14 meses aproximadamente. No obstante, esto va a correr de una manera muy fluida y vamos a ver los intereses tanto de demócratas como republicanos atrayendo también la atención de distintos electores en distintos estados. Veremos qué sucede para el mes de noviembre del próximo 2026. Profesor, muchísimas Sí. gracias. Gracias por la invitación, José. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con José Vicente Carrasquero, él es profesor y conductor del programa Sin Pasiones, un canal político que usted lo puede observar a través de los servicios en línea. Hacemos una pausa, esto es América, ya venimos.